Un Boeing 737 de última generación despega en plena noche desde el aeropuerto de Beirut, pero a los pocos minutos empieza a descender de manera descontrolada. Pero lo más desconcertante es que no parece haber indicios de problemas técnicos en la aeronave. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? En la cabina, la tripulación lucha contra el reloj para entender qué está sucediendo y evitar una tragedia inminente. Una lucha desesperada donde cada segundo puede ser el último. Acompáñame en esta investigación. Cada detalle que descubriremos será un eslabón más de este impactante caso. Todo empezó como un vuelo de costumbre. Un Boeing 737 de nueva generación O-800 de la aerolínea Ethiopian Airlines llega al aeropuerto internacional de Beirut en Líbano. Su punto de origen había sido Addis Abeba, en la capital de Etiopía. Era de madrugada, más o menos la 1:30 de la mañana. El vuelo llega sin inconvenientes. Los pasajeros desembarcan, la tripulación sale al avión y se dirigen a sus respectivos hoteles para cenar y descansar. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Pero como suele pasar en la aviación, los pequeños detalles pueden cambiarlo todo. Hay algo importante que debes saber. A los pilotos era la primera vez que operaban en Beirut, y aunque eso no representaba un problema técnico, sí implicaba una falta de familiaridad con las costumbres locales. Pero ¿por qué es importante esto? Porque al ser tan tarde, era muy probable que los servicios de comida en sus hoteles ya estuvieran cerrados, obligando a la tripulación a buscar algo para cenar fuera del aeropuerto. Un detalle menor, ¿verdad? Pero pronto verás que no lo fue. Al día siguiente, en la mañana del 24 de enero del 2010, la tripulación regresó al aeropuerto internacional de Beirut. Tienen una misión simple: completar el vuelo de regreso a Addis Abeba, Etiopía, bajo el número de vuelo 409. Pero antes de seguir, hagamos una pausa. Es fundamental conocer a las personas que estarían a cargo de esta operación. El capitán, de origen etíope, era un piloto experimentado, más de 10.200 horas de vuelo en su historial y más de 21 años de trayectoria en Ethiopian Airlines. Sin embargo, como capitán al mando de un Boeing 737-800, apenas llevaba 188 horas de experiencia. Era nuevo en este tipo de avión, aunque no en la profesión. A su lado se encontraba un joven primer oficial de apenas 23 años, recién graduado de la Academia de Aviación, con 673 horas totales de vuelo, de las cuales unas 350 horas eran en el Boeing 737-800. Un joven talentoso, disciplinado, pero aún en proceso de consolidar su experiencia real en operaciones. En el historial del primer oficial solo había una pequeña observación. Durante su entrenamiento, uno de sus instructores recomendó que debía aprender a no interferir necesariamente con las decisiones del piloto al mando y no hacer preguntas irrelevantes durante el vuelo. Pequeñas notas, pero como pueden cobrar importancia en momentos de alta presión. Junto a ellos, 5 miembros de la tripulación de cabina se sumaban a la operación. Más o menos a eso de las 10:30 de la noche, los pilotos ingresan a la aeronave para iniciar con los preparativos para el vuelo de regreso a Etiopía. Las condiciones meteorológicas no eran las ideales. El pronóstico advertía sobre nubes densas, tormentas eléctricas y una visibilidad comprometida. Pero hasta ahí, seguía siendo un vuelo operativamente de rutina. Solo un vuelo más bajo el mal clima, algo que los pilotos entrenados enfrentan cada día. La tripulación comienza con las inspecciones previas, todo parece marchar según el protocolo. Pero entonces, en las grabaciones en la cabina, surge algo inesperado. Una conversación casual, casi insignificante, pero cargada de un presagio inquietante. ¿Qué rayos tenía la comida que cenamos anoche? ¿Será que nos pusieron algo raro? Tú también te sientes raro, ¿verdad? No dormí nada, me siento terrible. Yo igual, casi no pegué un ojo. Una molestia pasajera, o la primera señal de que aquella noche no estaban en condiciones óptimas para volar. La presión, el cansancio, la deshidratación o una leve intoxicación pueden actuar como enemigos silenciosos, muchos más letales de lo que parecen. Y esa noche, el vuelo 409 se encaminaba, sin saberlo, hacia una tormenta perfecta.
Mientras la tormenta se agitaba en el horizonte, el capitán y el primer oficial continuaban con las tareas de preparación. Calculan el rendimiento de la aeronave, peso, temperatura, potencia, todo parece estar bien. Pero entre tantas cifras y procedimientos pasa desapercibido un pequeño pero crucial error. El trim o el ajuste del estabilizador horizontal es configurado en 5.26 unidades, un número que para un observador casual no dice mucho, pero para un piloto experimentado debería haber encendido una alerta. En condiciones normales de carga y temperatura, el trim debería estar configurado entre 6.7 y 6.8 unidades para un despegue estándar. ¿Pero qué significa esto? Que el avión exigirá más fuerza manual sobre el yugo para mantener la nariz elevada después del despegue, un esfuerzo que, bajo estrés o fatiga, puede pasar factura rápidamente. Pero el error no fue detectado, el ajuste se quedó tal cual, un pequeño desliz que muy pronto se convertiría en uno muy grande. Con todo listo, los pilotos informan a los auxiliares de vuelo, la cabina es asegurada y a las 12:30 de la mañana del 25 de enero, el Ethiopian 409 inicia su rodaje hacia la pista activa. La noche estaba solo por comenzar y con ella una cadena de eventos que nadie podría detener. Ethiopian 409. Listos para iniciar rodaje hacia pista activa. Ethiopian 409. Autorizado para rodar. Reporte listo en punto de espera. El Boeing 737-800, aún con sus luces de posición encendidas, comienza su lento rodaje hacia la cabecera de pista 21 del aeropuerto de Beirut. A su alrededor, la noche es espesa, el viento es fuerte y las primeras gotas de lluvia comienzan a impactar sobre el fuselaje. Desde la cabina, el primer oficial realiza las comunicaciones de radio. El protocolo sigue su curso. Flaps extendido para despegues, luces configuradas, sistema de freno automático armados, pero un elemento crítico, el eje de ajuste de trim permanece todavía incorrecto, y ninguno de los dos pilotos parece notarlo. Tampoco discuten en profundidad cómo abordarán la tormenta que se avecina tras el despegue. Un briefing de mal clima que simplemente no se realiza. Puede parecer un descuido menor, pero en aviación los detalles ignorados no se quedan inactivos, esperan el momento justo para golpear. El rodaje continúa, la tensión crece y, aunque nadie en la cabina lo sabe todavía, la cuenta regresiva hacia el desastre ya ha comenzado. Torre de Beirut. Ethiopian 409 listo en punto de espera. Ethiopian 409. Autorizado a alinearse. Reporte listo para despegue. Ya en posición sobre la cabecera de la pista 21, el Ethiopian 409 espera su turno para despegar. En el horizonte, los relámpagos iluminan brevemente un cielo cargado de tormenta. La tripulación realiza los últimos ajustes. Los radares meteorológicos son configurados, pero aquí otro pequeño error técnico se filtra silenciosamente. El capitán selecciona un rango de solo 10 millas náuticas, demasiado limitado para tener una visión adecuada del clima en ruta. Un problema sutil, pero que nuevamente pondría a prueba su capacidad de reacción en unos minutos. Cuando se alinean en la pista, llega una instrucción inesperada de parte del ATC. Les ordena modificar la salida inicial. Ahora, inmediatamente después del despegue, deberán girar a la derecha rumbo al VOR de Checa, un cambio abrupto respecto a la planificación previa. Autorizados para despegar. Ethiopian 409. Pero seguimos limitados a 3000 pies de altitud, ¿verdad? Sí, confirmado. ¿Quieres que lo confirme otra vez? Mejor confírmalo. No quiero errores esta noche. En la mente del capitán ya empieza a sembrarse una ligera confusión, pequeños indicios de una gran carga mental creciente.
en una noche que exigiría máxima concentración. El avión se alinea, los motores encienden y a través del parabrisas el cielo parece anunciar que esta será una batalla cuesta arriba. El capitán lleva las palancas de potencia hacia adelante. Los motores Pratt & Whitney empiezan a impulsar al Boeing 737 a través de la pista mojada. La aeronave acelera rápidamente. Despegan y la primera sensación debería haber sido de alivio, pero casi inmediatamente algo no se siente bien. El capitán necesita tirar con fuerza inusual del yugo para mantener la nariz del avión hacia arriba. Este error en el ajuste del trim empieza a pasar factura. El Boeing, más pesado en la nariz de lo normal, exige un esfuerzo físico constante solo para mantenerse en un ascenso positivo. Y peor aún, el piloto automático no ha sido activado. El capitán sigue volando manualmente en condiciones de mal tiempo, bajo estrés creciente y luchando contra una configuración errónea. Poco después, la torre de control emite una nueva instrucción. Ethiopian 409, vire rumbo 315. El primer oficial introduce el nuevo rumbo en el sistema de navegación y el director de vuelo, esas pequeñas líneas magentas en los instrumentos, empieza a indicarle al capitán que debe girar a la derecha. Pero en ese instante, el capitán, enfocado en mantener la nariz elevada, pierde momentáneamente la conciencia de la situación. El giro es más brusco de lo debido. El avión sobrepasa el rumbo asignado, inclinándose con un ángulo excesivo. Las alarmas comienzan a sonar en la cabina, sonidos penetrantes, las luces parpadeando. Pero no hay reacción inmediata. El esfuerzo físico y mental del capitán, sumado al posible malestar físico reportados horas antes, comienza a degradar sus capacidades de escaneo de instrumentos. Mientras tanto, la aeronave sigue girando y poco a poco perdiendo el control. Y así, sin que ninguno de los pilotos tome acciones correctivas claras, el Ethiopian 409 se adentra más en una espiral invisible de caos. Nuevamente el ATC se comunica con la aeronave para solicitarle a los pilotos que giren en dirección 270, a lo cual el primer oficial procede a colocar la nueva dirección en el panel de control. ¿Dijo rumbo izquierda 270? Afirmativo, rumbo izquierda 270. Constantemente, la carga de trabajo del capitán seguía en aumento, lo cual se podría ver claramente en los ajustes bruscos y descontrolados. En este caso, realizó un fuerte giro a la izquierda, llegando a un ángulo de ladeo de casi 45 grados hasta 60 grados, disparando nuevamente las alertas sonoras estridentes en la cabina, lo cual lo hace un comportamiento bastante consistente con un piloto que pierde progresivamente el escaneo y análisis de sus instrumentos. Probablemente en este punto, debido a las fuerzas gravitacionales, el capitán seguramente se haya sentido desorbitado o desorientado. También probablemente a las faltas de referencia en el exterior de la cabina debido a la oscuridad de la noche. Las alarmas seguían sonando de manera descontrolada en la cabina y posteriormente se puede llegar a escuchar al capitán decir: ¡Vamos! Ayúdame a activar el piloto automático. Lo cual era inútil, ya que sin darse cuenta aún seguía moviendo el yugo y aplicando movimientos bruscos de manera constante, lo cual hacía que el piloto automático no pudiera aplicarse de manera correcta. De igual manera, si el primer oficial hubiese acatado la orden, tampoco tendría éxito. Hagamos una pequeña pausa aquí. ¿Cuál sería el motivo por el cual ambos pilotos estuviesen tan desorientados y poco concentrados en las labores dentro de la cabina de mandos? Podríamos inferir que una de las causas agravantes de esto puede estar estrechamente relacionado con la intoxicación alimenticia que experimentaron ambos pilotos antes de subirse a la aeronave, lo cual pudo limitar en cierto modo los tiempos de respuestas y acción ante los eventos que estaban presenciando, pero solo es una suposición. De nuevo, en la cabina de mandos, la velocidad de la aeronave llegó hasta puntos críticos, incluso llegando a accionar el agitador de palanca, que en muchos casos cuando esto sucede es porque el avión está muy cerca de llegar a una entrada crítica de pérdida, que es cuando la aeronave pierde toda sustentación en las alas. El capitán desesperado trata de pedir ayuda al primer oficial, ya que no entiende qué puede estar sucediendo con su avión, pero esto es entendible. Imaginar que por el momento de gran estrés y por los fuertes ruidos de las alarmas en la cabina, el primer oficial se vio un poco retraído de ayudar o intervenir. Poco
Pocos segundos después, la inclinación de la aeronave a la izquierda se intensifica, lo que en respuesta inmediatamente trata de corregir a la derecha de manera brusca, introduciendo el timón derecho con un ligero empuje de la nariz del avión hacia adelante, lo cual ocasionó que el avión girara bruscamente con nariz abajo a la izquierda. Rápidamente el capitán solicita aumento de velocidad, pero sin respuesta de parte del primer oficial, quien parecía estar desorientado y disperso. Nuevamente el capitán grita: Go around. Vamos al aire otra vez. Pero sin respuesta rápida de parte del primer oficial. Inmediatamente, el avión vuelve a elevar la nariz de manera brusca, haciendo que el agitador de palanca vuelva a dispararse, avisando de inminente entrada en pérdida otra vez. Rápidamente el capitán trata de corregir el alabeo de la aeronave para tratar de estabilizarla, pero es inútil. Le grita de manera desesperada al primer oficial: Intenta hacer algo, por favor. Ethiopian 409, gire inmediatamente rumbo 270, por favor. Están muy cerca de las montañas. A pesar de los intentos desesperados del capitán para volver a estabilizar la aeronave y sacarla del pronunciado viraje a la izquierda, siguió girando hasta alcanzar su grado de inclinación más elevado, de casi 118 grados, lo que significa parcialmente invertidos en el aire. En este momento, el avión está en una caída de espiral, la velocidad de la aeronave se triplica y el capitán parece estar aún más desorientado, ya que sus acciones en los mandos de la aeronave tienen un efecto prácticamente nulo, y el primer oficial prácticamente se encuentra ausente en la cabina. A bordo, 90 almas luchan entre la esperanza y el pánico, pero en cuestión de segundos todo termina. A una velocidad de más de 500 km por hora, el Boeing impacta contra las aguas oscuras del mar Mediterráneo. El choque es tan brutal que para los ocupantes es como estrellarse directamente contra una pared de concreto. Desde tierra, testigos afirman haber visto una bola de fuego en el cielo, seguida de un destello anaranjado que se desvanecía en la oscuridad. En la torre de control de Beirut, el radar pierde contacto. El Ethiopian 409 ha desaparecido. Inmediatamente se activa el protocolo de emergencia. Se lanzan llamadas de socorro, se movilizan equipos de búsqueda y rescate. Pero las condiciones meteorológicas dificultan las operaciones. Lluvias intensas, olas altas y fuertes vientos obstaculizan cada movimiento. Horas más tarde, algunos restos empiezan a aparecer flotando en la superficie. Fragmentos del fuselaje, objetos personales y trágicamente los primeros cuerpos. La magnitud de la tragedia se confirma. No hay sobrevivientes. A los pocos días, equipos especializados comienzan a trabajar sin descanso. La prioridad: localizar las cajas negras del Ethiopian 409. Gracias a un intenso esfuerzo de búsqueda submarina, apoyado por tecnología de rastreo acústico, logran recuperar la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo. Ambos dispositivos, aunque dañados por el impacto y la inmersión, son recuperados con información valiosa. Cuando los investigadores reproducen las grabaciones, se encuentran con una secuencia alarmante. Conversaciones nerviosas, instrucciones poco claras, alarmas sonando durante largos segundos sin reacción y sobre todo una cabina donde el estrés y la confusión dominaron por completo la situación. El análisis de datos revela un despegue normal hasta unos pocos cientos de pies de altitud. Luego, inclinaciones de alabeo cada vez más pronunciadas, velocidades que caen peligrosamente y finalmente la entrada en pérdida combinada con una barrena descontrolada. No había evidencia de fallas mecánicas. El avión estaba técnicamente en perfecto estado. El clima era malo, sí, pero no tan severo como para impedir un despegue seguro en manos de una tripulación alerta y coordinada. La conclusión es devastadora. El accidente fue consecuencia de una pérdida de control en vuelo provocada por desorientación espacial del capitán. Y además el informe final revela varios factores contribuyentes: fatiga acumulada en el capitán, posible afectación fisiológica por intoxicación alimentaria no confirmada, falta de intervención del primer oficial por falta de confianza o miedo al contradecir al capitán, errores en la configuración del trim y mala gestión de la carga de trabajo. En resumen, una tragedia humana, no técnica. Tras meses de investigación, el informe final del Ethiopian 409 dejó una enseñanza dolorosa pero clara. En la aviación, la tecnología puede ser perfecta, pero somos humanos quienes la operamos. El accidente impulsó una serie de recomendaciones inmediatas.
Fortalecer la capacitación en CRM o gestión de recursos de cabina para fomentar una cultura donde los copilotos se sientan con el deber de intervenir sin importar la jerarquía. Mejorar los procedimientos de formación para vuelos en condiciones de mal tiempo y despegues nocturnos sin referencias visuales. Revisar la política de asignación de tripulaciones, evitando combinar comandantes y primeros oficiales de baja experiencia operacional en aeronaves nuevas. Promover un monitoreo más riguroso de la fatiga y el estado físico de las tripulaciones antes de un vuelo. Ethiopian Airlines reconoce mundialmente por su seguridad. También reforzó sus programas de entrenamiento para futuras generaciones de pilotos. Pero para las familias de las 90 víctimas, ninguna mejora podrá jamás borrar el dolor de aquella noche. El Ethiopian 409 nos recuerda que en la aviación los pequeños descuidos, el estrés no manejado y la falta de comunicación pueden encadenarse silenciosamente, hasta transformarse en tragedias irremediables. A veces basta un segundo de duda, una mirada perdida en el medio de la oscuridad para que todo lo que parece bajo control se desmorone. Cada historia en la aviación nos enseña, cada vuelo, cada tripulación, lleva consigo la promesa y la responsabilidad de regresar seguros a casa. ¿Y tú conocías esta historia del vuelo 409? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenidos, no olvides suscribirte y activar la campanita.